sentaba en mi regazo, enloquecía solo a su contacto. La he conservado en la memoria, tal como estaba, siempre a mi lado. Nunca me juró su amor, lo creía eterno yo. Y ella me sonreía y miraba hacia el mar. Me emborrachaba entre sus brazos. Ella nunca bebía, ni la vi llorando. Yo hubiera muerto por su risa, hubiera sido su feliz esclavo. ¡Qué dolor sucio y traidor! Me envenena el corazón. Sé que ella nunca enloqueció, jamás perdió el control. Bailar entre los muertos, la cintura morena que me volvió loco. Llevo un velo de sangre en la mirada y un deseo en el alma que jamás la encuentre. Solo quiero que una vez algo le haga conmover. Jamás sé que la mataré. Bueno, pues en un programa de corte tan negro como es el Sexto Continente de hoy, hombre, escuchar a Loquillo cantando la Matarena estaba de más. Queríamos haber hablado antes de hablar con Miguel Usabiaga, con Ángel de la Calle, es el responsable de contenido de la Semana Negra de Gijón, que nos contara qué estrellas vienen, qué autores españoles van a participar un año más y que nos anticipara un poco una mesa redonda que nos interesa mucho, y luego sobre esa mesa redonda queríamos hablar con uno de los participantes, pero no hemos podido todavía hablar con Ángel de la Calle, así que vamos a hablar de esa mesa redonda que va a ir de ciclismo y literatura, con Eugenio Fuentes, Miguel Usabiaga, Paco Ignacio Taibo II y con los ciclistas Enrique Cima y Luis Pasamontes. Ya sabéis que la relación entre ciclismo y literatura ha dado obras muy buenas. Así que contamos con uno de estos escritores que tiene 2 novelas muy interesantes y que además es vasco, o sea, con lo cual tiene que ser ciclista a la fuerza. Miguel Usabiaga, un saludo. Un saludo, buenas tardes. Vamos, siendo vasco no te queda otra que hacer ciclismo, y tú tienes 2 novelas, al menos que yo recuerde, tremendamente interesantes, que son El caso Martana, Muerte en el Obisque, y además en Noticias de Guipúzcoa haces una columna sobre ciclismo, literatura, historia, etcétera.
Sí, bueno, más que columnas, no es... Es una página. Sí, es una colaboración más amplia, como has dicho muy bien, en la que, está el ciclismo, siempre volcado sobre alguna gran prueba, en este caso, por ejemplo, el Giro de Italia, cuando hay etapas pues de especial interés es cuando yo hago el reportaje, entonces hablo por un lado de la prueba, pero incorporando pues muchos elementos pues de historia, de cultura, de literatura y en fin, haciendo del ciclismo pues es una excusa para hablar también de muchas otras cosas. Y eso en las pruebas importantes del calendario, es decir, lo hemos hecho en las clásicas de primavera, las clásicas belgas, ahora el Giro, luego haremos en el Tour y en la Vuelta. Es una colaboración ya estable que tanto a ellos como a mí pues nos gusta mucho. Bueno, y vamos a hablar de libros, aparte de que podamos hablar de los tuyos, pero ya hemos hablado, por ejemplo, de Muerte en el Obisque en este programa. Sí, hemos hablado. Quería que nos contaras o nos dijeras algunos libros interesantes que se pueden conocer sobre la relación de ciclismo y literatura. Bueno, yo así de pronto me vienen, por ejemplo, me viene uno que he leído hace no mucho, que es de Marcos Pereda, es un autor cántabro y que se titula Arriba Italia. Lo he leído con mucho gusto porque además me estaba un poco preparando para el Giro que se está disputando, es un libro muy recomendable. También un par de libros de Ander Izaguirre, uno se titula Plomo en los bolsillos y es un recuento de anécdotas, sucedidos, en fin, a lo largo de la historia del Tour de Francia, muy bien recogidos y muy interesante. Creo que también fue finalista del premio Marca como el primero de mis novelas de ciclismo que has comentado. Uh-huh. También Ander Izaguirre tiene otro libro recientísimo, porque este hombre, además de autor, practica el ciclismo de una forma intensa, yo también, pero no tan intensa, y ha hecho un recorrido desde el País Vasco hasta Gerona, por todo el Pirineo, y ha escrito un libro, Pirenaica se titula, en el que cuenta un poco su viaje en bicicleta, pero en fin, atraviesa también su viaje pues leyendas y va trayendo a cuento pues cosas de la historia del Tour de Francia o de la Vuelta a España sucedidas en los Pirineos. Pirenaica es muy interesante. También este que has comentado, que ya queda un poco más allá en el tiempo, Alpe d'Huez, de Javier García Sánchez, que yo lo recuerdo con mucho agrado, pero de eso hace bastante tiempo ya. Y que además es una etapa íntegra del Tour, la del Alpe d'Huez. Cuenta una etapa íntegra del Alpe d'Huez bajo el prisma, creo recordar, del esfuerzo individual que supone ese deporte, en esa etapa extrema en el que creo que recordar que atraviesan pues el Galibier, la Croix de Fer, para terminar en el Alpe d'Huez, una etapa tremenda y dramática, y es un corredor y se cuenta todo su interior, en fin, lo que le atraviesa pues en esos momentos de extremo sufrimiento, y en fin, está muy bien ese libro también. ¿Y alguno más nos podrías recomendar? Porque creo que Enrique Cima también ha sacado un libro. Tiene del Angliru, que también es muy interesante. Y Cima, hay que recordar quién es, vamos a recordarlo. Fue un ciclista renombrado, recuerdo, yo era muy niño, pero recuerdo a Enrique Cima como un escalador, recuerdo muy pequeñito, era un escalador. Era del Teca, fíjate lo que me acuerdo. Un escalador muy notable, sí, que les daba guerra a los grandes en las cuestas, Enrique Cima. Ganó 2 etapas en la Vuelta y creo que estuvo solo 6 años como profesional, sí, pero era bueno, dejó buen recuerdo. Era un escalador un pequeñito, el modo un poco de algunos escaladores que ha dado este país, como antiguamente uno que pues nos ha llegado su leyenda, Fermín Trueba, la Pulga de Torrelavega, que también era muy pequeñito, pues Enrique Cima, Vicente Velda, un arquetipo de corredor un poco muy hispano, pero muy guerrero en los montes, sí. Y ya para acabar tenemos el de Paco Ignacio Taibo II, La libertad de la bicicleta, que yo creo que con esto, si te das cuenta, hay como un nexo de unión de todos estos libros que todos tratan de libertad y de aventura. Bueno, claro, sí. Es que la bicicleta, uno de los grandes atractivos que tiene es que es la libertad, o sea, que uno se siente cuando se monta en una bicicleta y se mete en una carretera, siente de una forma muy especial la libertad y efectivamente también la aventura, porque en la medida que sus fuerzas le permitan, ahí sí que hay que tener en cuenta este aspecto, hay que estar un poco entrenado, se puede aventurar en
en territorios pues muy complicados y que le deparen pues un poco aventuras modernas, no a la vieja usanza de ya no salen osos en los puertos de los Pirineos como pasaba antiguamente, pero sí, aventuras muy interesantes. Y de hecho, por ejemplo, en el libro mío que has mencionado, Muerte en el Aubisque, no este último. Ese, Muerte en el Aubisque, sí, Muerte en el Aubisque. Pues sin extenderme, porque ya hablamos en otra ocasión, pero hay una gran aventura a través del ciclismo, ¿no? Una gran peripecia. Recuérdanos cuáles eran las dos claves de ese libro. Hombre, las dos claves de este libro último, del Muerte en el Aubisque, era la Operación Puerto. Es una especie de obra, digamos, análoga sobre la Operación Puerto, en ficción, pues escrita un poco desde la indignación, desde mi pasión por el ciclismo, por cómo en este país se echó un velo sobre la Operación Puerto, pues ese escenario de dopaje que hubo hace como 10 años en el ciclismo nacional, pero también implicados internacionales, y que con todas las, que encontrados con las manos en la masa, al final realmente no se hizo nada, ¿no? Pues yo, en la impotencia de no poder hacer nada, pero sí como escritor, tengo el arma de la pluma, pues desde esa indignación ese es uno de los elementos centrales de Muerte en el Aubisque, es esa construcción de una Operación Puerto en la que a diferencia de la realidad sí se toman las riendas y sí se hacen cosas y sí se esclarece todo el asunto, no era una especie de venganza literaria. Y otra clave pues sería pues ahondar también en unas circunstancias que, en fin, buceando un poco en las claves de uno de los personajes, es en el momento de la transición democrática en este país, en las que pues se está abriendo paso a la libertad y, en fin, todo esa sociedad en ebullición que era en estos años, eso aparece en uno de los personajes, ¿no? Pues ahí lo dejamos, Miguel Usabiaga. Esperamos que nos encontremos a principio de julio en la Semana Negra y vamos a hablar con Ángel de la Calle, que nos va a contar todo. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Miguel. Grande. Hasta pronto. Chao.